punto de la mañana. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Junta Médica. Leslie, buenos días. Oye, qué enérgica estoy hoy. Hoy está así bastante veraniega por cierta parte del vestido del día de hoy. Hoy día vamos a hablar sobre la fibrosis pulmonar, una patología en la cual este pulmón cada vez se hace más duro para poder expandirse. No hay muchas causas, desafortunadamente, y el manejo, bueno, ya lo vamos a ver ahora cómo se hace en la parte hospitalaria y en la parte domiciliaria. Claro, hay ciertos factores, ¿no?, que nos podrían predisponer a desarrollar esta enfermedad, pero no hay una causa exacta, ¿no?, que sea pues el motivo. Claro, pero desafortunadamente sí conocemos otras causas que lo podrían producir y hay que evitarlas pues para que esto no pueda ocurrir. Atentos, porque este tema es muy importante. Arrancamos la Junta Médica. De la fibrosis pulmonar, un tema bastante amplio para comentar con nuestros neumólogos invitados. Como comentábamos con Leslie, no hay una causa exacta realmente para esta enfermedad. Pueden haber diversos factores. Hay muchos tipos también de fibrosis pulmonar. Claro, la que más se conoce, por ejemplo, es la fibrosis idiopática, la que cual tiene causa desconocida, no tiene causas, afortunadamente, que puede aparecer en personas jóvenes. Sin embargo, también hay otro tipo de fibrosis pulmonar secundaria a algunos uso de algunos fármacos y otros factores externos, ¿no? Pero también vamos a ver una nota de Aura muy bonita y súper interesante, además porque vamos a hablar, ¿no?, de algunos mitos y verdades sobre el pescado. Por ejemplo, uno de los mitos es que si el pescado está congelado no va a tener la misma fuente de proteínas que si el pescado está fresco. Claro, el otro gran mito que existe es, si tengo una infección, ¿puedo comer pescado? Por supuesto que sí, es una fuente de proteínas, no tiene nada que ver. Y una creencia antigua que tú sabías que decían, si tengo una herida y como pescado, la herida jamás se va a cerrar. La frase exacta es, el pescado es inconoso, o sea, hace que la infección sea más severa y peor. Pues no tiene nada que ver. Así que si tengo mi herida, puedo comer mi cevichito tranquilamente. Pero eso realmente persiste hasta el día de hoy. Incluso cuando uno se hace un tatuaje, te dicen nada de pescados, nada de mariscos. Sí, pero por esa parte es interesante, Paola, porque ahí lo que se utiliza es que, imagina que tú te hagas un tatuaje, tomes algo y comes un pescado y te dé una alergia. ¿Qué fue el causante de la alergia? ¿El pescado o la sustancia que tomaste? Pero para esa parte simplemente se explica la razón, pero no tiene nada que ver con que el pescado pueda empeorar una enfermedad. Así que si usted quiere saber cuáles son los mitos y las verdades del pescado, no se pierda más adelante la nota de Aura. Muy bien, ahora vamos a presentar a nuestros médicos que han venido hoy al programa. Por un lado está el doctor, el neumólogo Enrique Valdivia, del Hospital Cayetano Heredia, y por otro lado el neumólogo, el doctor Renato Casanova, del Hospital 2 de Mayo. Doctores, ahí, quietitos, no se muevan para nada porque enseguida nos vamos para el otro lado del set para hablar sobre este tema, que ya tenemos preguntas incluso en las redes sociales sobre la fibrosis pulmonar, pero estamos esperando muchísimas más. Recuerden que tienen tiempo hasta las 11:30 de la mañana, van a aparecer las cuentas de la Junta Médica ya en cualquier momento y la línea la tienen ahí todo el tiempo en su pantalla. Así es, vamos a comenzar a hablar de este tema importante. Hemos visto muchos pacientes, Paola, que toman ciertas medicinas y ese pulmón poco a poco comienza a dejar de funcionar. Esta fibrosis pulmonar, imagínate una red, ¿no? Una red que sería el esqueleto del pulmón, que cada vez se pone más dura y se va encogiendo, y ya no la puedes estirar. Cuando uno hace... Si infla el pulmón, este pulmón tiene una capacidad de dilatarse, de inflarse como un globo, esta capacidad comienza a perderse poco a poco. Y obviamente el intercambio del oxígeno que entra con el CO2 que sale cada vez es menos, y necesito oxígeno extra para poder suplementar el oxígeno que no puedo hacer ingresar naturalmente. Aquí lo peligroso es que al inicio tampoco hay síntomas evidentes, ¿no? Así es. Es algo bastante, no es nada típico. No puede toser, le puede faltar el aire como muchas enfermedades, pero para eso se requiere pues una evaluación exhaustiva por el neumólogo que es el experto en esta área para poder determinar qué enfermedad en el pulmón está pasando con el paciente. Muy bien, como decía Leslie, ¿no?, la fibrosis pulmonar es una enfermedad que se produce cuando el tejido pulmonar se daña y se hacen cicatrices. Esto hace que los pulmones no funcionen correctamente, dificultando la respiración.
Así es. Este pulmón se va engrosando. Yo siempre digo que se va acartonando. Pierde la capacidad de poder dilatarse, de poder inflarse y de verdad una de las sensaciones más feas que puede existir en una persona es la falta de aire. La sensación es terrible. O sea, cuando esto ya está avanzado. Cuando está avanzado... Incluso el mismo hecho de caminar ya les genera un cansancio extremo. Claro, poco a poco, ¿no? O sea, no es tan exagerado, pero imagínate que tú acostumbrabas a caminar toda la avenida Arequipa, son 50 cuadras. Ahora vas a poder caminar 30, después vas a caminar 20, después vas a caminar 10, 5 y en ese momento vas bajando porque cada vez te vas cansando más. Porque no hay esa capacidad de intercambio de oxígeno requerido normal. Muy bien, a ver, vamos con el dato 2. La formación de cicatrices en los pulmones puede deberse a diversos factores. Cuando no puede encontrarse una causa, la afección recibe el nombre de fibrosis pulmonar idiopática, lo que decía el doctor Soto. Claro, es justamente esa parte lo más feo, ¿no? Que no puede estirar. ¿Se puede catalogar como la más común? Sí, porque justamente la que no tenemos la causa exacta. Hay ciertos fármacos, ciertas medicinas cardiovasculares, por ejemplo, que sí podrían causar dentro de su uso este tipo de alteración, pero para eso necesitamos una buena historia clínica. La historia clínica es fundamental en cualquier enfermedad porque podemos determinar a qué factores estuvo expuesto, a qué fármaco o a qué situaciones, y eso nos podría ayudar un poco más a ir averiguando qué más está pasando. Muy bien, bueno, vamos a irnos a la Junta Médica porque tenemos muchas dudas sobre esta enfermedad que, como comentábamos, pues como no tenemos una causa exacta, pues nos genera todavía más angustia, se podría decir. A ver, algunas personas que reciben radioterapia para el cáncer de pulmón o de mama pueden desarrollar fibrosis pulmonar. Realmente, si hablamos, doctores, de posibles factores, pues la lista es bastante larga, ¿no? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Gracias. Bueno, es cierto, ¿no? Fibrosis pulmonar es un conjunto muy diverso de enfermedades. Se describen más de 180 tipos de fibrosis pulmonar. Dentro de ellas, la más frecuente es la fibrosis pulmonar idiopática, como bien se conoce, y lastimosamente es la que tiene un pronóstico no muy favorable. En segundo lugar están fibrosis producidas por enfermedades, por ejemplo, enfermedades que afectan al tejido colágeno, como son las enfermedades reumatológicas. Y también tenemos también un importante grupo de pacientes que han desarrollado fibrosis asociadas a su labor ocupacional, son las neumoconiosis. Los que trabajan con plomo, por ejemplo, expuestos al humo. Los mineros que trabajan con sílice. Sílice, sobre todo, ¿no? El producto del material de la piedra, por ejemplo, que se utiliza, la arena, ¿no? El componente importante de la arena, utilizada incluso para deslustrar o pulir los blue jeans que utilizan las personas, también ese material, esa arena que se utiliza para pulir, también causa fibrosis pulmonar. Ahora, los picapiedreros. Claro. Los albañiles, los que trabajan en vidrio, los que trabajan en la minería, sobre todo la minería ilegal, la minería que no tiene la protección requerida mínima, ¿no? Ahora, si bien cualquiera de nosotros puede caer en esta enfermedad, generalmente la edad aproximada de sufrir esta fibrosis pulmonar puede ser entre 50 y 70 años. Bueno, en realidad el grupo de etario, efectivamente, a partir de los 60 años en adelante, el riesgo se eleva de manera importante, ¿no? Y también los que desarrollan fibrosis pulmonar más jóvenes, usualmente tienen una enfermedad mucho más severa. Más agresiva, ¿verdad? Más agresiva, exactamente. Exacto, que desarrollen signos de fibrosis pulmonar entre los 40 y 50 años no es un buen signo y probablemente se esté relacionando a una fibrosis pulmonar idiopática, si es que no se encuentra ninguna causa que lo explique, ¿no? Pero mayormente el pulmón en todos los seres humanos tiende a fibrosarse de manera fisiológica, pero no a un nivel que termine el paciente necesitando oxígeno o limitando sus actividades diarias, ¿no? Y justo yo quiero aprovechar para que vean que todo el tiempo estamos conectados con ustedes. Ya desde ayer nos habían empezado a enviar algunas consultas sobre este tema y justo yo le comentaba a Leslie que nos escribió un joven contándonos que un compañero suyo de trabajo con 28 años fue diagnosticado con fibrosis pulmonar idiopática y que estuvo con oxígeno, con tratamiento, pero se fue al final, ¿no? Falleció bastante rápido. Y la consulta, dice televidente, era si esto era hereditario en este caso y si se sabía la causa. Ya sabemos que la causa, pues, no se sabe, ¿no?
Pero Bueno. con 28 años, aún bastante Le joven. quiero comentar, la fibrosis pulmonar idiopática es una de las más frecuentes, es lastimosamente la de un pronóstico muy sombrío, no es un pronóstico muy bueno. Están apareciendo nuevos elementos Ahí que está justo, están consulta. diciéndonos que esta enfermedad tiene cierta relación familiar. Por ahí hay algunos defectos genéticos asociados, algunos problemas cromosomiales que recién se están entrando a la luz. Pero también hay enfermedades que simulan la fibrosis pulmonar idiopática y aparecen en gente joven. Una de ellas es la neumonitis por hipersensibilidad, que ocurre por la inhalación crónica de elementos orgánicos. Se ha visto mucho la inhalación de los mohos, de los hongos en la casa y de las excretas de ciertas aves, por ejemplo las palomas. Por eso tener mucho cuidado con ello. Bueno, pero es cierto, cuando aparece en formas o edades tan precoces como 28 años, el pronóstico no es bueno. La única manera de que este paciente no haya fallecido es un trasplante pulmonar. Claro, que es bien complicado. Y es muy complicado por cuestión técnica y cuestión económica. Y sobre todo logística, porque en el Perú no existe la costumbre de donación. Sí. O sea, ese es un tema bien No difícil. queremos donar sangre, imagínense, para donar un órgano. Así es. Exacto, ¿no? Lamentablemente. Bien, vamos a ver el siguiente cuadro, ¿no? Porque vamos a verificar algunas de las causas junto con nuestros invitados, ¿no? A ver, la exposición por tiempo prolongado, atención, harina de sílice, ¿no? Sí. Lo que decía el doctor Valdivia, fibras de asbesto, polvo de metales duros, tenemos más, polvo de carbón, polvo de granos, excremento de pájaros y animales. Exacto. En relación a los factores de riesgo anteriores, quiero dar un alcance, el polvo de asbesto. El polvo de asbesto o fibras de asbesto no solamente puede ocasionar fibrosis, lo que más puede desarrollar es cáncer de pleura, el mesotelioma maligno. Es por eso que ya la OMS y la Organización Internacional del Trabajo ha dado la orden de que no se debe confeccionar elementos con asbesto que se pueda inhalar. El asbesto se utilizó muchísimos años en los sistemas de refrigeración y congelación. Eso quería preguntarle, ¿en dónde podemos encontrar en este aire material? acondicionado, sistemas de congelación, refrigeración de los carros. Y el Eternit, o sea, lo que se utilizaba antes como para los techos de las casas. Claro. El Eternit, parecido a las calaminas, ese tenía puro asbesto. Pero eso es antiguamente. Ahora ya ya no se utiliza. el asbesto se utiliza de una manera muy diferente y ya no es inhalable. Lo que pasa es que el asbesto es un excelente termoaislante. Así es. Se sigue utilizando, pero bajo medidas estrictas de seguridad. Y le hemos añadido en este listado el tabaco también, ¿no? Exacto. Por la gran cantidad de gente en el mundo que fuma, se ha encontrado asociación con el consumo de tabaco, efectivamente. Y algo importante, el humo de cigarro no solamente produce EPOC y cáncer, como se ha tocado en otras veces aquí, también puede producir fibrosis pulmonar y también se ha visto un elemento que es importante, el humo de la leña. El humo de la leña, el humo del carbón, el humo se llama biomasa, puede conllevar a problemas de enfisema y de fibrosis pulmonar, sobre todo en la gente de nuestra serranía que Claro, cocina que con este cocina elemento. y se calienta con leña. Leslie. Sí, el tabaco es una de las cosas que debemos prohibir en todas partes y no sé por qué la gente sigue con esto. La fibrosis pulmonar, ¿tiene algún tiempo de expectativa de vida de acuerdo a la posible causa que exista? O sea, se habla de un tiempo entre 2 y 4 años, con factores dependientes de si aparece antes de los 60 años de edad, que son los más agresivos, y los más tardíos cuando aparecen después de los 70, 80 años, que usualmente el curso es un poco más lento y benigno. Y el otro tema que a veces complica el saber el tiempo de sobrevida es que como se detecta tardíamente o con enfermedades avanzadas, entonces es difícil saber si está al inicio o al final y cuánto tiempo más va a poder estar el paciente tranquilo, ¿no? O ¿Es sobrevivir. complicado saber el estadio de la enfermedad? Lo que pasa es que muchos pacientes detectan esto cuando ya están realmente mal. Primeramente lo que hace el paciente que presenta la tos que se inflama, esa tos que Seca. aparece seca y que el paciente piensa que es o una gripe o una alergia, va primero a la botica, va a la farmacia y después es visto por una serie de colegas y probablemente cuando uno evalúa al paciente no encuentre mayor signo. ¿Es verdad que esta tos seca suele aparecer por lo general en las noches?
Bueno, puede O aparecer En cualquier momento. En cualquier del momento. día. del día, Ah, ok. en cualquier momento. Y sobre todo cuando se agita. O sea, cuando el paciente tiene algún aumento en su actividad física usual. es Ahí comienza cuando- la tos. Ahí empieza la Ah, tos. Y el paciente se va dando cuenta. Él dice, caramba, yo hace unos años podía correrme 3 cuadras, ahora ya no puedo, llego solamente a una, voy al mercado, cargo las cosas y me agito. O subir escaleras. En subir escaleras, su actividad tan natural se comienza a ver mermada. Entonces se va preocupando, pero lastimosamente muchas veces las imágenes salen ya cuando la enfermedad está un poco avanzada y eso retrasa el diagnóstico. Sí, lo que pasa también que en la población peruana, la gente que tose piensa que hay tos normal. Esa tos normal como signo único no le hace caso. Y es básicamente el inicio de algo que puede o está comenzando en el cuerpo. ¿Tenemos alguna imagen para ver cómo es un pulmón fibrosado, ¿no? O cómo va cambiando, mejor dicho? A ver, doctores, ahí tenemos para que nos puedan ayudar con la Es un pulmón explicación. normal, ¿no? Es un pulmón normal con su anatomía normal. Vemos las vías aéreas, vemos los 2 pulmones, el diafragma y en esta imagen esférica por dentro vemos los alvéolos, esas especies de vesículas redonditas rodeadas por los vasos sanguíneos. Digamos que esto es la arquitectura normal. Normal. ¿En qué parte de todo esto es que se produce la fibrosis? En el espacio que está entre esas formaciones que asemejan racimos de uvas, se llama el intersticio. Es por eso que un sinónimo de fibrosis pulmonar es enfermedad intersticial pulmonar. Ajá. Ahí comienza a engrosarse y que lo que dificulta es el paso del oxígeno y de esa manera el paciente siente que se agita. Aparte, como bien dijo el doctor, el pulmón pierde la capacidad de expandirse, se llama compliance. Así es. El pulmón normal se expande cuando uno ingresa aire. En los pacientes con fibrosis el pulmón pierde esta capacidad elástica y se vuelve más rígido. Claro. Imaginemos que cada una de esas paredes, de esas bolitas, como burbujas, es como una hoja de papel cebolla. Inicialmente es así, es muy delgadito y muy fino. Y es elástico, entonces uno lo puede estirar perfectamente. Pero conforme la enfermedad va avanzando, Se va endurando. se va convirtiendo de papel cebolla en papel bulky, grueso, después en cartulina y finalmente parece una hoja de cartón, que es dura y gruesa y ya no se puede estirar. O como una esponja de la que se usa para la ropa, ¿no? Que es, cuando uno la compra está perfecta, es blandita, la aprieta y jala un montón de agua, pero cuando se asolea y se envejece esa esponja se pone dura y ya no capta agua. Igualito es el pulmón, se pone duro y ya no se estira. Entonces se reduce de tamaño. Muy bien, pero ahora sí, por favor, póngame la otra imagen, porque quiero ver cómo se pone nuestro pulmón cuando uno ya tiene esta enfermedad. No hay imagen, bueno, no importa. Leslie. Están esperando que ese pulmón de ahí se cartone. Desde acá. Pero bueno, la explicación del doctor Valdivia además ha estado bastante bien, ¿no? Para hacernos una imagen mental. Una radiografía. Es una radiografía. Es una radiografía de tórax para que el público pueda entender. Lo que está al medio de blanco es el corazón, se llama la zona del mediastino. Y lo que está a los costados de color más negrito son los pulmones. Vemos en esos pulmones una serie de rayitas blancas pegadas al mediastino, son los vasos sanguíneos normales. Y vemos realmente un pulmón de aspecto normal. Eso sería una placa normal. Muchos pacientes con fibrosis en estadio inicial tienen este tipo de placas. Pero en esta segunda placa vemos ya lesiones... Unas manchas, ¿no? Yo veo manchas, pero no sé, doctor, ¿usted qué le parece? Me parecen más lesiones nodulares, ¿no? Claro, ahí son más nodulares, ¿no? Y no es típicamente la forma de presentación De la una fibrosis. Sí, esto más parece de una neoplasia. Sí. Más parece una neoplasia. O en una persona que ha trabajado en minas, por ejemplo, ¿no? En donde los acúmulos del Sí. polvo que se acumula, se centra en una parte y comienza a enfermar lo que está alrededor. Entonces se van formando como grupitos. Y algunos de ellos se juntan. ¿Y cuál? En todo caso, no está mala imagen. Es Claro. una de las tantas formas de fibrosis. Así es. Pero no es la idiopática. Ah. La idiopática Una secundaria. mayormente afecta la parte baja de los pulmones y las Y periferias. empieza a subir Y va subiendo y se va acartonando de abajo para hacia arriba. arriba. Y básicamente es uniforme, pero de abajo hacia arriba. ¿Puede ser también en parches esta fibrosis? Sí, de todo, doctor, el tipo de fibrosis, ¿no? Hay diferentes formas. Por ejemplo, vimos por ahí, que el tratamiento del cáncer puede provocar fibrosis, claro que sí. Ajá. Por ejemplo, soy una señora con un cáncer de mama.
me sacan la mama como parte del tratamiento, pero después viene la radioterapia complementaria. La radioterapia va a matar las células que quedan, pero como problema secundario es que va a quemar el pulmón que está detrás y va a generar una fibrosis por radioterapia y se va a ver en zonas de parches. O si tengo un Pero cáncer no siempre. no siempre. No siempre va a causar eso. Exacto. O cáncer de tiroides, utilizan radioterapia para la tiroides y hay una posibilidad, no siempre, de que se fibrose en la parte superior de los pulmones. Son consecuencias. Claro, pero en ese caso la fibrosis que va a ser una fibrosis localizada, local y que no va a aumentar Exactamente. como enfermedad. Y mejor pronóstico. Claro. Definitivamente esa mujer va a vivir muchos años, Claro. porque esa zona de pulmón Claro. fibrótico no va a afectar su función pulmonar. Y no debería aumentar. Lo mismo pasa, por ejemplo, con alguien que ha tenido tuberculosis. Queda con una cicatriz fibrótica de su enfermedad, pero el resto del pulmón está sano. Entonces, eso no debería empeorar. Entonces, eso no cae dentro de la fibrosis pulmonar idiopática. Es un proceso fibrótico secundario a una enfermedad infecciosa. Pero se arregla la enfermedad infecciosa y la fibrosis se queda ahí estancada y no empeora más. ¿Tener reflujo es algún condicionante? Sí, el reflujo gastroesofágico es relativamente frecuente, ¿no? ¿Qué tiene que ver el reflujo con el desarrollo de la enfermedad? Exacto. Lo que pasa es que todos los seres humanos durante el dormir tendemos a desarrollar un poco de reflujo normal. Pero en estos pacientes el reflujo, para que se entienda, es el regreso del contenido del estómago hacia el esófago. Puede llegar a las vías aéreas y puede pasar hacia los bronquios y de esa manera ir irritando de manera crónica los pulmones y puede ocasionar fibrosis, sobre todo en la parte baja. Problema se llama de microaspiraciones. Así es, o sea, lo que nosotros debemos entender que el estómago está preparado para trabajar con ácido, ¿no? Pero el resto del cuerpo no. Entonces, cuando ese ácido ingresa a los pulmones, obviamente los va a malograr. Y si uno se pasa una gran cantidad de ácido en las noches o continuamente, eso puede inducir la aparición de la fibrosis o empeorar una fibrosis que ya está existente, porque no sabemos hasta ahorita si es únicamente la causa de aparición de fibrosis, pero también se ve que empeora en los casos en que ya está diagnosticada la fibrosis. No sabemos si fue el que lo inició. Entonces, las personas diagnosticadas con reflujo deberían hacerse controles con el neumólogo más seguido. Exacto, no solamente con el gastroenterólogo, Claro, sino con el neumólogo para poder evaluar no solamente el proceso de fibrosis que se pueda desarrollar, sino también, sobre todo, asma. Muchos pacientes asmáticos dicen, doctor, no me controlo bien en las noches y le echa la culpa al frío y probablemente lo que tengan es reflujo, el cual puede mejorar sustancialmente si dejan de comer alimentos que generen tanta flatulencia o gases, comer un poquito mucho más temprano que antes de echarse a descansar inmediatamente. Y levantar un poquito la cama. Levantar la cama, hay una serie de medidas que se pueden tomar. Y lo otro que es que la persona que trabaja usualmente no come mucho durante su centro mientras está laborando y tiene la costumbre de llegar en la noche y comer todo lo que no comió en el día. Exactamente, ¿no? Y ese es un condicionante de tener exceso de ácido en las noches y el reflujo. Y comer y echarse a dormir es otra causa importante para el tema del reflujo que puede empeorar la cosa, ¿no? Sí, justamente lo que dijo Renato es cierto, ¿no? Mucha gente adulta que debuta con asma, hay que ver que ese asma pues realmente de dónde está viniendo. Y el reflujo es lo más frecuente que existe. Gente que tiene su regurgitación, su chanchita, entre comillas, que en vez de bajarlo pasa hacia el pulmón y obviamente el pulmón reacciona cerrándose y haciendo broncoespasmo y pareciese un cuadro asmático. Y la gran mayoría de nosotros no lo relacionamos, ¿no? Porque decimos algo del estómago que tiene que ver con los pulmones. Así es. Pero ahí está. Nos vamos a la pausa, pero antes tenemos una consulta. Nova dice, ¿qué cuidados debe tener un paciente diabético que recientemente ha sido diagnosticado con fibrosis pulmonar? Después de la pausa, doctores, respondemos la consulta y ya regresamos. Hoy estamos hablando de la fibrosis pulmonar y vamos a repasar algunos de los síntomas que aparecen con esta enfermedad que puede tener muchísimas causas. Todavía no se sabe la exacta.
¿no? A ver, dificultad para respirar, tos seca, fatiga, pérdida de peso sin causa aparente, dolor en los músculos y en las articulaciones, ensanchamiento y redondeo de las puntas de los dedos, de los pies o de las manos. Explicación, por favor, de ese síntoma. Claro, lo que pasa que muchos pacientes con fibrosis pulmonar, ya en estadios más avanzados, el cuerpo, al ver que hay poca cantidad de oxígeno en la sangre, comienza a reaccionar y comienza a formar más cantidad de vasitos sanguíneos intentando compensar este problema. Y ahí está justamente, esa es la imagen. Y aparece este tipo de deformación de la punta de los dedos, se llama acropaquias. También se le llama hipocratismo digital, o le llaman también dedos en palillos de tambor, dedos en baqueta. Como la baqueta. Exacto. Otros le llaman uñas en vidrio reloj. Entonces, ese tipo de imagen, ojo, no es solamente propia de la fibrosis. Aparece en múltiples enfermedades pulmonares, cardíacas y hepáticas. Pero esto ya me dice que es un proceso crónico. Y que le está faltando el aire mucho tiempo. Por mucho tiempo, ¿no? Y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Sí. Volvemos a repetir, ¿no?, que esos síntomas que acabamos de mencionar no suelen presentarse al inicio de la enfermedad. Ojo, cuando ya ustedes o por ahí sienten estas cosas es porque ya algo está avanzado. Claro. Así es. Peor, ya hablamos, ¿no?, del tema de los dedos o de los pies. Exacto, ya que esto aparezca es que ya probablemente la enfermedad está siendo, llamamos, evolutiva, ¿no? Y de larga data. De larga data, ¿no? Muchos pacientes me preguntan, doctor, ¿desde cuándo tengo esto? Yo les digo probablemente años. Y luego otro síntoma que es dolor en los músculos y en las articulaciones, ¿podría confundirse de repente con una enfermedad reumatológica? Sí, y incluso en algunos pacientes que ya llegan con el diagnóstico de fibrosis, algunos años comienzan a aparecer estigmas reumatológicos en el tiempo también. O sea que por ahí que siempre en algunos pacientes se habla de que en algunos de ellos van a debutar en algún tiempo con una enfermedad reumatológica tardíamente, ¿no? Por eso todo paciente que tenga alguna enfermedad reumatológica, hablo artritis reumatoidea, lupus eritematoso, esclerosis sistémica, tiene que necesariamente pasar por el neumólogo, necesariamente, para poder hacer el descarte de que no haya problema de fibrosis pulmonar en ellos. No es lo frecuente, es que quede claro, pero es bueno hacer el despistaje. Es parte de la evaluación integral. De la evaluación integral, ¿no? Y no solamente es la enfermedad, ¿no? También la medicación que recibe. Como el metotrexate, por ejemplo, que también está implicado en la fibrosis puede pulmonar. conllevarlo, pero que es necesario. Hay que estar siempre vigilando. Ahora vamos a ver cuáles son los fármacos, ¿no?, que dañan nuestro pulmón, se podría decir así. Pero antes queremos responder la consulta de nuestro televidente que nos había hecho a través de la cuenta de Twitter de la Junta Médica, que era un paciente diabético, ¿no? Dice, ¿qué cuidados debe tener un paciente diabético que recientemente ha sido diagnosticado con fibrosis pulmonar? Bueno, o sea, un tema de la diabetes es que no es solo el problema del azúcar, sino que la diabetes como enfermedad compleja, además altera las defensas de las personas, lo hace más proclive a las infecciones. Entonces, en el caso de la fibrosis pulmonar, esta enfermedad, por ejemplo, empeora cada vez que hay alguna infección asociada, sobre todo las pulmonares. Entonces, tenemos que ir hacia la prevención. Entonces, las vacunas son trascendentales en estos pacientes, sobre todo influenza y neumococo, ¿no? Porque si evitamos las infecciones en la medida de lo posible, esa persona no va a empeorar su enfermedad fibrótica. Y que su diabetes esté bien controlada. Claro. Mientras que esté bien controlado, su sistema inmunológico va a trabajar de manera más óptima. Va a responder mejor. Leslie. Sí, este paciente diabético no tiene, por tener diabetes no le va a dar fibrosis. No. Entonces este señor tiene dos enfermedades diferentes, pero igualito tiene que cuidarse y estabilizarse ambas. Sobre todo la diabetes para poder tener pues una persona con mayor defensa para poder atacar a todo el resto de organismos. ¿Qué fármacos van a estar acá involucrados? Esa es el Gran incógnita. Gran incógnita, porque también, Pablo, aunque no lo creas, muchos de ellos se usan a diario y no todos causan problemas. Por ejemplo, una de las cosas que estaba chequeando en la parte infecciosa, que es mi área, es la nitrofurantoína. La nitrofurantoína actualmente es una droga que se utiliza bastante. Es un antibiótico. Es un antibiótico porque existe un cierto grupo de bacterias que se llaman las BLE, que es justamente este antibiótico lo va a causar. Pero para que la gente no se asuste, la cantidad de pacientes que podrían tener una fibrosis pulmonar por un fármaco es bastante bajo. Así es.
No es muy alto. No es muy alto. Exacto, eso es muy importante. A veces muchos pacientes se les manda un medicamento y lo que hacen en casa es leer todo el inserto. Sí. Y en el inserto aparecen cosas que a cualquiera nos asustarían. Claro, ahí en el apartado advertencias. Exacto, pero debe quedar claro que es en un porcentaje bastante bajo. Así que utilizar nitrofurantoína, etambutol, antiinflamatorios está completamente... Etambutol para la tuberculosis. ¿no? O metrotexate, o bliomicina, o amiodarona. Amiodarona, yo uso por que se amiodarona usa bastante. mucho. Está bien, pero si los estás utilizando por tiempo prolongado, Ese es es necesaria una evaluación neumológica para descartar algún tipo de proceso fibrótico. Recalcar que la persona que usa mucho tiempo alguno de estos fármacos tiene que tener un control, porque algunas personas, como ya los usan tiempo, dicen, es lo que siempre tomo, no van a su control médico y la enfermedad comienza a avanzar, ¿no? Pero en el caso de estos fármacos, por ejemplo, imagínate que estoy usando amiodarona y comienzo a tener un poco de fibrosis y mi evaluación neumológica está siendo alterada, ¿lo dejo? ¿Va a detenerse ese avance? No. Bueno, ¿Ese medicamento que has comentado para qué es? Amiodarona es para la parte cardiovascular. Para el corazón. Arriba. para el corazón. Cuando uno deja el medicamento, puede haber todavía un proceso fibrótico, pero en menor velocidad. Con el tiempo tiende a disminuir y finalmente desaparecer. ¿Y si es un medicamento, por ejemplo, para el corazón que se debe tomar No. de por vida? No, lo bueno es que existen alternativas. ya, ya. El cardiólogo va a decir, bueno, la amiodarona ya no va porque te ha encontrado signos de fibrosis, mejor la suspendemos y lo cambiamos por este otro que trabaja tan igual y no produce ello. Y suspendiéndolo, el proceso fibrótico va a ir lentamente disminuyendo hasta que se detiene de manera definitiva. Sí, eso Se detiene, pero no desaparece lo que ya se ha presentado. Eso es muy importante, muy importante. Y yo a mis pacientes le hago el ejemplo de una cicatriz. Si yo agarro y me hago un corte en la piel y se forma una cicatriz de tejido colágeno, en el pulmón sería prácticamente algo parecido a la fibrosis, acúmulo de colágeno. Por más que me eche las 1001 cremas que nos prometen maravillas, La igual cicatriz va a permanecer no ahí. existen ni medicamentos, ni ampollas, ni inhaladores que hagan que eso desaparezca. Lo que sí hay en el mercado son medicamentos que van a detener el avance y enlentecerlo, pero todavía no hay ninguno que te diga hasta aquí quedó y voy a disolver esas cicatrices en el pulmón. Eso no es cierto. Ustedes que manejan tuberculosis a diario, Sí. ¿cuánta gente con fibrosis han hecho post-etambutol? ¿Idiopática? La verdad que yo no he visto. Posetambutol no he visto. Sí, no he visto. Se describe, pero no lo he visto. No lo he visto. Lo que vemos es fibrosis Secundaria. cicatricial, Así es. las Claro, sí. cicatrices secundarias a la tuberculosis, pero son localizadas mayormente, ¿no? Excepto en algunas formas graves, ¿no? Por eso hay que chequear eso en la parte de los insertos. Cuando un médico le manda a usted una medicación, ya sabe qué le puede pasar, o sea, ya está todo puesto ahí. Si usted tiene alguna duda, consulte con su médico, porque esas cosas son bien raras. Es bien, ellos manejan tuberculosis todos los días. Perú tiene miles de pacientes que se manejan a diario y ni uno con fibrosis pulmonar por eso. ¿No? Y ahora sí contamos, ¿no?, con una radiografía de unos pulmones con fibrosis pulmonar para que ustedes vean hasta qué punto se va. Bueno, esta no es radiografía, es la radiografía y luego la anterior foto que hemos visto, ¿no?, es El para pulmón. que ustedes vean el resultado de cómo queda el pulmón Ese finalmente pulmoncito. cuando pues ya la enfermedad está en las últimas, podríamos decir, ¿no? Parece una esponja, como estábamos comentando en la pausa. Así es. Y el color no es normal, así. Un doctor, Claro, un color verdoso. Es una pieza, o sea, es un pulmón de una persona que ya ha fallecido, digamos, o que lo han sacado en una cirugía, pero se ve los huequitos que deberían ser muy finos, se ven grandes, ¿no? Y las paredes de estas cavidades, ¿no?, son también gruesas, ¿no? Entonces habla de que el proceso ha empezado y ha destruido y ha reducido el tamaño del pulmón. Y aquí ya no se ve un órgano blando, se ve un órgano Es un duro por órgano completo. duro, un poco expansible, y esas lesiones como huequitos que comentó el colega en la radiografía de tórax también se pueden ver y se ven como un signo que le llamamos nosotros el signo del panal de abeja. Esta ve ahí. Exacto. Aquí podemos ver en esta radiografía, si ustedes recuerdan la primera que nos pusieron, que tenía los pulmones Negritos. completamente negritos, aquí vemos que están prácticamente con un montón de lesiones que parecen como si fueran, para que me entiendan, telas de araña. Eso iba a decir. Telas de araña en todo el pulmón, sobre todo en la parte baja y hacia afuera. Y en algunas zonas se ven formaciones como huequitos que asemejan el panal de abejas. Por eso llamamos signo de panal de abejas, es signo de una fibrosis ya avanzada. Es seguro que esta persona
el que tiene esta placa de tórax debe estar pues con una severa dificultad respiratoria y probablemente ya usando oxígeno. Oxígeno, ¿no? ¿Qué posibilidades de sobrevivir tiene un paciente con un cuadro En como ese este? estadio, Ajá. bueno, en ese estadio el tiempo de sobrevida está entre 1 año, quizás más o menos medio año más. Ojo, eso son las estadísticas, pero hay gente que escapa a la regla. Claro. Pero en ese estadio es promedio, creo que estamos de acuerdo, Así es. un año. Es difícil, nosotros cuando hablamos de tiempo, no se hace un estimado, pero en realidad pues cada persona evoluciona de manera diferente y los cuidados, o incluso alguien le dice pues 1 año, 2 años y de repente tiene una infección severa y en 1 mes se puede ir. Claro. ¿no? O puede pasar lo contrario. O hay Así es, pacientes o pasar que, más tiempo, claro, ¿no? yo tengo un paciente que le dieron 2 años y ahora lleva hasta ahora 6. Es que todo depende mucho de los cuidados. Lógicamente es un paciente que está monitorizado, cuidado, vacunado, bien alimentado, ¿no? Es decir, eso puede prolongar un poquito más la enfermedad. Preguntas. Pregunta, sí. Vamos a ver qué nos dice Ana en el Facebook. Nos ha puesto: la fibrosis pulmonar tan solo se da en adultos, ¿también se puede dar en niños? ¿Doctor? Hay pocos casos, pero ya se han descrito en el mundo enfermedad intersticial que ha aparecido en niños. Desde los 5 o 6 años se han ido describiendo pocos casos en el mundo y algunos ya son adultos. Entonces, sí, efectivamente también puede darse en niños, pero es extremadamente raro, ¿no? Claro, en niños aparecen otro grupo de enfermedades fibróticas que son más raras, tienen mucha fuerza familiar, mucha fuerza hereditaria. Mucha genética tiene. Mucha genética, ¿no? Como le decía, estamos hablando más de 180 formas de enfermedad las que conllevan la fibrosis. Y estas enfermedades en niños son enfermedades tan raras que les llaman enfermedades pulmonares huérfanas, ¿no? Por ejemplo, la histiocitosis, la linfangioleomiomatosis, son rarísimas, pero sí se pueden encontrar. En el Perú, los especialistas de los institutos nacionales del niño, del MINSA, de Salud, Fuerzas Armadas, son los que más ven este tipo de patologías, ¿no? Y mayormente estos niños son los primeros candidatos para trasplante pulmonar. Claro. Otra consulta, esa es del Facebook. Isabel dice: conozco a una persona que estuvo en coma por fibrosis pulmonar. ¿Hasta qué punto se agrava su situación si su familia sigue fumando a su alrededor? Bueno, sí, habría que ver las cosas bien. Está en coma por la fibrosis, significa que es un paciente que está en estadio final y probablemente no solamente tiene falta de oxígeno, se está acumulando en su sangre el CO2. Y el CO2, cuando se acumula de manera importante, te produce problemas de trastorno de conciencia y finalmente coma. Estamos hablando de un estadio avanzado. Ahora, si la familia sigue fumando alrededor, definitivamente eso es contraproducente, Claro. porque el riesgo de que se complique de manera infecciosa y siga dañando más ese humo de cigarro al paciente es mucho peor, ¿no? Ahora no entendemos, ¿no?, cómo la familia, sabiendo el diagnóstico, ¿no?, de su pariente, continúa con esos hábitos. Es una situación muy difícil, ¿no? Muy difícil y muy compleja, ¿no? Pero no, en absoluto no debería haber. Una persona con fibrosis pulmonar avanzada tiene que alejarse de los fumadores y de aquellas personas que presenten enfermedades pulmonares, sobre todo infecciosas, ¿no? Porque ellos tienen más riesgo de desarrollar la gripe, los resfriados y las neumonías de una manera mucho más severa que aquel que no los tiene, ¿no? Y si vive en un ambiente muy húmedo, por ejemplo, una casa que está llena de moho, ¿eso también podría agravar su situación? Eso es relativo en realidad. La humedad como tal no es mala, ¿no? Pero sí lo que la humedad puede ocasionar, como dicen los hongos, ¿no? Porque los hongos utilizan esa humedad del ambiente, cierto tipo de hongos, para crecer, y eso es lo que en realidad nosotros olemos y nos puede dar daño. Ahora, ese hongo en la mayoría de personas, a una persona sana no le hace ningún efecto, pero a un pulmón enfermo eso va a ser el sitio ideal para que ese hongo se pueda instalar y causar más daño. Claro, es un pulmón que tiene todo un caldo de cultivo, se puede decir. Así es. Es un pulmón que ha perdido su capacidad de defensa. De óptima. defensa, así Así es. es. Y es presa fácil de cualquier infección. Tenemos otra pregunta en el Facebook de Jocelyn. Dice: una persona que ha sufrido de tuberculosis hace más de 10 años, ¿puede desarrollar fibrosis pulmonar? Bueno, si ha tenido tuberculosis, es probable que también haya presentado como consecuencia de ello cicatrices. Claro. Habrá en consecuencia una fibrosis pulmonar localizada, entendiendo que es una fibrosis pulmonar típica.
Una cicatriz. Exacto, porque hay fibrosis pulmonares que son un poco más raras, que afectan a pacientes debilitados, como pacientes con diabetes o pacientes con infección VIH, que se llama la tuberculosis miliar, y eso te puede dar fibrosis muchos más severas. Ahora, si yo tuve tuberculosis hace 10 años y en mi placa de tórax no hay ninguna cicatriz, no me tiene por qué dar más adelante fibrosis pulmonar. La tuberculosis no es un factor de riesgo para que te desarrolle fibrosis pulmonar, no. O te da cicatrices o no te la da. Es un proceso aislado, sería otra enfermedad diferente de la previa y no relacionada. Muy bien. Nos vamos a una nueva pausa en Junta Médica, pero al volver, conozca los mitos y verdades sobre el consumo del pescado. Ya regresamos. Bien, regresamos al programa. Hoy día estamos hablando de fibrosis pulmonar, una patología muy importante e interesante. Estamos viendo acá algunas causas y cómo vamos a manejarlo. Sin embargo, hay algo que ocurre en nuestra población. Hay muchos mitos y leyendas sobre el consumo del pescado, el marisco, cuando uno esté enfermo, consumirlo o no. ¿Qué cosa hay que hacer? Ahora nos ha preparado una nota muy interesante y veremos realmente qué mitos son ciertos o cuáles no y qué beneficios tiene el consumo de mariscos y pescados. Veamos la nota. Atentos. Los pescados y mariscos son una fuente importante de proteínas, aportan vitaminas, calcio, omega 3. Sin embargo, existen algunas creencias, ciertas o no, alrededor de estos valiosos alimentos. Por ejemplo, ¿puedo consumir el pescado que más me gusta a lo largo de todo el año? ¿Es preferible consumir el pescado siempre fresco o congelado? Si tengo una herida abierta y consumo pescado, ¿podría infectarse? Y finalmente, ¿consumir pescado nos hace más propensos a alergias y enfermedades? Esta ruta de la salud era en búsqueda de sus especialistas para conocer mucho más al respecto, así como para guiar nuestra ruta hacia un consumo adecuado y responsable de nuestros famosos pescados y mariscos. Empecemos. En realidad consumo pescado cerca de 2 veces al mes nada más, porque por mis horarios, por el trabajo, no tengo oportunidad de ir constantemente al mercado o al supermercado. Trato de variar bastante entre carne, pescado, pollo, no repetir mucho, de repente interdiario y toca pescado 3 veces a la semana siguiente de repente 2, entonces varía un poquito, ¿no? Para no aburrirme de las carnes. Yo como pescado 1 vez a la semana, más o menos, sí. El pescado que más consumo normalmente es tilapia. De ahí otro tipo de pescado cuando voy a un restaurante, como ceviche o algo, ¿no? Arroz con mariscos. Bien, ya estamos con Natalie, que nos va a responder nuestra primera pregunta importantísima. ¿Por qué es recomendable consumir pescados y mariscos? El pescado es una proteína de alto valor biológico. Eso significa que dentro de las carnes la de mejor digestibilidad. Entonces, es básicamente por eso. Adicionalmente, nos ayuda con la prevención de la disminución de la vista, porque con la edad se puede generar degeneración macular, pues está muy relacionado con la salud cardiovascular. También nos ayuda con un mejor desarrollo intelectual, porque recordemos que la parte externa de las células está compuesta por fosfolípidos, grasas. En este caso, la grasa del pescado, grasa buena, va a ocupar ese espacio y va a generar un mejor desarrollo intelectual. También nos aporta hierro, calcio, fósforo, magnesio, en general gran cantidad de vitaminas y minerales. Me gusta más de piel blanca. El de piel oscura lo siento un poquito más fuerte, de repente es mi punto de vista. ¿Qué es mejor consumir? ¿Pescados de carne negra o pescados de carne blanca? Bueno, definitivamente los pescados de carne oscura nos van a aportar mayor cantidad de omega 3, el EPA, que es una grasa buena también y que nos va a ayudar a mantener la piel hidratada, nos va a ayudar a prevenir, por ejemplo, daños en la piel también causados por rayos solares, por los rayos UV. El pescado oscuro siempre va a aportar mayor cantidad de omega 3 y es por ello que es mejor el consumo de estos pescados oscuros en condiciones normales, ¿no? Si es que no existe algún antecedente, por ejemplo, de ácido úrico elevado o tal vez daño renal. En el caso de que existiera alguno de estos antecedentes, lo recomendable es consumir pescados de carne blanca.
personas piensan que el gran consumo de pescados y de mariscos podría desarrollar alergias o te hace propenso a ellas. ¿Esto es real? ¿No? En realidad se ha descrito y existe y es real el hecho de que existan personas que son alérgicas a diferentes tipos de alimentos. Uno de los tipos de alimentos a los que una persona podría ser alérgico es a los alimentos de origen marino, pescados y mariscos. Los pescados tienen una proteína en sus fibras musculares que se llama la parvalbúmina. Esta parvalbúmina sería la responsable de generar reacciones alérgicas en algunas personas con predisposición genética, o sea, son personas que ya nacieron así, no es que el pescado te esté originando la alergia. Lo mismo pasa con los mariscos, ¿no? Los mariscos tienen otra proteína que se llama tropomiosina, que justamente sería la responsable de las alergias que se generan en estas personas. Puede ser alérgico al pescado y no alérgico a los mariscos, o puede ser alérgico a los mariscos y no alérgico a los pescados. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, comemos un ceviche mixto y nos comemos pues pescado con mariscos todo junto, entonces no sabemos exactamente a qué podríamos haber sido alérgicos. De pronto eres alérgico al pulpo y no al calamar, o de repente sí al calamar pero no al langostino, entonces es como... Claro, lo que pasa es de que estas proteínas, ¿no?, que se llaman las tropomiosinas, ¿no?, varían de especie a especie, ¿no? Por ejemplo, el calamar, el pulpo, por ejemplo, son moluscos, ¿no? En cambio los langostinos son crustáceos, entonces cada uno tiene un diferente tipo de tropomiosina que se parecen entre sí pero que a la vez también son diferentes. Cuando escuchas pescados y mariscos, ¿lo relacionas con algún tipo de enfermedad o alergia? No, con ninguna enfermedad ni alergia. No tengo familiares que tengan o que sufran una alergia a los pescados, pero sí estoy enterado de que la gente tiene bastante cuidado con el consumo del pescado porque viven en un ambiente que es contaminado, ¿no? Los mares, el agua y todo eso. Estamos con el profesor investigador de la Universidad Agraria, Raúl Porturas, que nos va a comentar primero qué significa una pesca artesanal responsable. Es la pesca que hace el pescador en muelles y caletas de toda la costa. Es una pesca en la cual el pescador no usa ningún esfuerzo mecánico, que son los que abastecen casi el 70-80% de la mesa popular. En Lima, en las principales ciudades de la República, la pesca que se vende en los mercados, supermercados, en mercados de abasto, normalmente son abastecidos por la pesca artesanal, incluyendo algunos hasta los restaurantes, ¿no? Y normalmente la veda está relacionada a la pesca industrial. ¿Es real que los bebés no pueden comer pescado, mariscos en sus primeros meses de vida? Bueno, a partir de los 6 meses que empieza la alimentación complementaria ya se puede incluir el pescado. Definitivamente la cantidad va a ser mínima y no hay ningún problema. Sí, antes se creía que no, es más, esperaba como hasta el año de vida pensando que podía generar alergias. Sin embargo, sabemos que no, porque partiendo de que es una proteína de fácil absorción y digestibilidad, eso va a generar que el niño pueda aceptar mucho mejor este alimento. Es importante tener los antecedentes del papá o de la mamá. Si es que sí existe alergia, pues allí sí tener un poco de cautela con cuándo vamos a empezar. La gente piensa que el consumo de pescados y mariscos puede generar infecciones en las heridas si es que tuvieras una. ¿Esto es real, Eric? No es cierto, ¿no? Más bien el alto contenido de proteínas de los pescados y los productos marinos podría favorecer su cicatrización. Lo prefiero fresco por un tema, creo que se conserva mejor el sabor, pero no tanto porque pierda vitaminas o propiedades. El pescado especialmente es un producto altamente perecible. Y bacterias y acción enzimática que tiene el pescado, a pocos minutos que sale del mar ya comienza el deterioro, ¿no? En cadena fría significa que el pescado, al menos su captura, es colocado en una caja limpia, sanitizada con hielo. Durante su comercialización, con hielo. Durante su transporte a la casa del cliente, con hielo. Lo prefiero congelado por practicidad. O sea, frescos de todas maneras mucho más rico, pero congelado se me hace más práctico. O sea, es como congelas el pescado, lo sacas, lo descongelas y ya está cocinado un ratito. Yo prefiero el fresco. ¿Por qué? Porque no consumo mucho pescado y cuando lo consumo prefiero que sea fresco, o sea, comprarlo fresco y prepararlo al momento. ¿Qué sucede también de pronto con algunas amas de casa que tienen dos opciones? Comprar el pescado del día o luego también algunas que por facilidad y practicidad compran el pescado y los mariscos ya congelados. Si yo voy a comprar un pescado para comérmelo en el día,
lo refrigero o lo cocino inmediatamente. Pero si voy a comprar un alimento que lo voy a consumir dentro de una semana, dentro de 15 días, hay que inmediatamente meterlo al congelador o comprarlo congelado. El pescado fresco refrigerado es un tipo de producto, el pescado congelado es otro producto. En un pescado refrigerado la vida útil no pasa de una semana, en un pescado congelado 15 días, y si viene una fábrica industrial te puede garantizar hasta un año y más de un año de vida útil, ¿no? Entonces son dos temas totalmente diferentes, pescado fresco y refrigerado. Un buen producto congelado es aquel que cuando descongelas tú ni cuenta te das que es fresco, porque tiene las mismas características físicas y nutricionales del pescado fresco. Siempre va a ser mejor el alimento fresco. Ahora, si es que existe alguna necesidad de comprar y congelar, pues lo ideal es que se congele de forma fraccionada, que no se esté rompiendo la cadena de frío, o sea, guardando el alimento en grandes porciones, sino porcionarlo de acuerdo a los días en los que voy a necesitar el alimento. Genera somnolencia. Bueno, eso sí es real, ¿no? ¿Por qué? Lo que pasa es de que los alimentos de productos marinos, entre ellos el pescado, tiene pues un alto contenido de omega 3. El omega 3 es un ácido graso esencial, ¿no? ¿Qué quiere decir esencial? Que nuestro cuerpo no lo produce, pero lo necesita. Favorece la secreción y producción de melatonina dentro de nosotros. La melatonina es una hormona que genera pues un efecto relajante en nuestro organismo. Yo he traído acá algunos filetes. Quiero saber cómo podemos darnos cuenta si todavía están comibles, si todavía podemos cocinar. El pescado se vende muerto, en rigor mortis. Entonces las amas de casa tienen sus tips, ellas saben que tocan el pescado y si está durito, ¿no? Levantan el opérculo, ven las gallas, si está roja, ¿no? Pero los mariscos, de preferencia hay que comprarlos vivos. Mariscos estamos refiriéndonos a moluscos y crustáceos. Cuando está muerto y tú en un camarón, en un choro, en una concha de abanico, no puedes tocar, no puedes verificar colores, texturas, porque tiene una concha, tiene una caparazón. Entonces, la mejor manera de tener la seguridad de que está fresco, cómpralo vivo. Ya, tú lo primero que agarras es la textura, ¿no? Como este filetito está duro, porque si estuviera deteriorado tú lo aprietas y se hunde el dedo, ¿no? Entonces tú sientes la textura de la carne, sientes el aroma, está fresco, no apesta, no huele. Como este todito tú ves, mira, tú lo aprietas, mira, se hunde, ¿no? Este no se hunde. Este está menos fresco que este. ¿Es verdad que el pescado y los mariscos son afrodisíacos? No hay nada que nos diga o algo que nos diga sí, exactamente si es afrodisíaco. Yo creo que más que todo tiene que ver con un tema más subjetivo que un tema científico en realidad, ¿no? Más bien si tiene un efecto relajante, más bien después con el pescado, de repente te vas a quedar dormido. Recomendaciones. La primera, traten de comprar pescado fresco. De preferencia consumir mariscos vivos y comprar productos de garantía en supermercados, en tiendas que le vendan productos correctamente embolsados, correctamente refrigerados o congelados, con toda la garantía del suministro. Y con toda la información que hemos recopilado podemos cerrar nuestra ruta de la salud, que esta vez fue un poco detrás de los mitos y algunas verdades que están en los pescados y en el consumo de mariscos. Así que muchas gracias, hasta luego. Qué interesante, qué amplia la nota que nos ha presentado Aura, ¿no? Porque hemos podido saber muchísimas cosas más sobre el pescado. Siempre la recomendación es, pues, comprar el pescado fresco, pero claro, pues por nuestro ritmo de vida a veces es muy complicado pues irnos a un mercado y encontrar el pescado del día. Sí, si vamos a comprar pescado congelado, ya explicaron ahí cómo es congelarlo. Si voy a comprar un pescado grande y no lo voy a usar, partirlo y guardarlo y no sacarlo cada vez que voy a necesitarlo. Tiene muchas proteínas, tiene omega 3, es una muy buena alternativa para el consumo de las personas. Todas las personas pueden comer pescado, no hay ninguna contraindicación, salvo que sean alérgicos a los pescados o los mariscos. El pescado y el marisco no dan alergias, uno nace con esa alergia. No es que en el transcurso de mi vida me voy a volver alérgica de pronto.
Para nada. Entonces imagínate los pescadores que consumen principalmente pescado, pues todos serían alérgicos. No tiene nada que ver. Si una persona es alérgica a un pescado o a un marisco, obviamente no debe comerlo. Pero una persona que no lo es puede comerlo tranquilamente y durante las infecciones, enfermedades, si puede comer comida que hay que masticar, puede comer pescado, no hay ningún problema. ¿No? Y siguiendo con las recomendaciones de nuestros especialistas, pescado fresco en la medida de lo posible, mariscos vivos. Vivos porque es una forma de conocer que están pues adecuadamente comestibles, porque a veces no hay ciertas, ¿cómo se dice?, signos que yo puedo determinar, este marisco todavía se puede comer o no se puede comer. Otro de los temores a veces de consumir pescado, cuando nos dan un pescado entero, es que este puede estar lleno de parásitos. Sí, hay pescados en alta mar que podrían tener parásitos y desafortunadamente eso existe en otros países. Acá en el Perú no hay mucho, existe también, pero una cocción adecuada, fritura adecuada o, por ejemplo, un sudado que esté bien sancochado, eso nos elimina la posibilidad de comer parásitos en los pescados. ¿No? Y recuerden lo que decía también el especialista, si ustedes van a optar por un tema de practicidad, comprar un pescado congelado, que realmente cuente con el registro sanitario, con una fecha de vencimiento, que haya pasado todos los controles necesarios. Los congelados. Los pescados congelados. Claro que sí. Más bien, aprovechando tu pregunta esta de los parásitos, ¿sabes dónde ocurre eso? Muchas veces en alta mar. En alta mar sí que pueden haber pescados con parásitos y que no se pueden freír o no se pueden sancochar y lo comen crudo, ahí sí podría haber algún tipo de transmisión de parásitos. Pero en la costa, que nosotros estamos acá acostumbrados a freír el pescado o a sancocharlo, no hay ningún problema. Muy bien. A ver, vamos a interactuar un poquito con nuestros médicos. Doctores, para intentar relacionar la nota de Aura con nuestro tema del día, ¿alguien con fibrosis pulmonar tendría que tener una dieta en concreto? ¿Podría comer pescados, mariscos sin ningún problema? Bueno, sí, no habría mayor problema. La única restricción que tenemos respecto a la dieta en los pacientes con fibrosis es el exceso de harinas, el exceso de carbohidratos, porque estos pueden generar en la sangre, por su metabolismo, mayor cantidad de CO2 y esto puede originar mayor síntomas de agitación. El consumo de carne, de pescado, sobre todo rico en omega 3, es bastante recomendable, no habría ningún problema. Doctor Valdivia. Sí, o sea, simplemente tratar, como dice, evitar las dietas que tengan, que no son energéticamente buenas para el organismo, y de esto están los carbohidratos. Las dietas que tienen grasa y que tienen proteínas son las que son más saludables en este tipo de pacientes, ¿no? Muy bien. Vamos a la pausa, Leslie. Vamos a la pausa. Pero antes tenemos otra consulta ya lista para que nuestros doctores vayan pensando la respuesta en el corte. Rafael dice, mi madre sufre de fibrosis pulmonar. ¿Puede hacer viajes a la sierra u otros lugares altos? Buena pregunta. Pausa y regresamos con la respuesta de esta y otras más. Van a responder la consulta de Rafael. Mi madre sufre de fibrosis pulmonar. ¿Puede hacer viajes a la sierra u otros lugares altos? A ver, cuando viajamos fuera de Lima, una de las cosas es que el aire es más puro porque hay menos contaminación. Cuando viajamos a la sierra siempre vemos un cielo azul y eso lo asociamos con aire limpio. Y efectivamente, el aire está limpio. Sin embargo, la altura implica que hay menor presión y por lo tanto la concentración de oxígeno es menor. Entonces, si tenemos un pulmón que trabaja menos eficientemente o trabaja un poco mal, en la altura va a sufrir. Entonces, dependiendo de la altitud donde uno viaje, el hecho de viajar a la altura puede ser incluso tan malo que algunas personas pueden tener riesgo hasta de fallecer en la altura. Entonces, en algunas condiciones se puede utilizar oxígeno de manera temporal por tiempos cortos, ¿no? Y entendiendo de que es una cosa transitoria porque va a hacerle más daño a su salud que bienestar. ¿Pueden hacer viajes en avión? Eso es una buena pregunta. Pueden hacer viajes en avión, pero eso tampoco no asegura que no vaya a tener descompensaciones, porque a pesar de que la cabina está presurizada, cuando uno agarra la altura de crucero, la presión de oxígeno cae en todas las personas que viajan en avión y en estas personas mucho más. Todo depende del grado de fibrosis que tenga. Pero si está entre viajar por tierra con determinada cantidad de horas a viajar en avión,
lo recomendable sería viajar en avión, pero previamente autorización de su médico, que le diga en qué grado de fibrosis está, en qué grado de falta de oxígeno está y según ello si es recomendable o no. Muy bien. ¿Más consultas? Más consultas, veamos, nos siguen escribiendo en el Facebook. Patricia dice, ¿trabajar con pinturas vinílicas para serigrafía también puede causar fibrosis pulmonar? Bueno, entiendo que la serigrafía es hacer este tipo de carteles publicitarios. Es poco probable, ¿no? Mayormente tienen que ser elementos inhalables. Hablamos, por ejemplo, el polvo de tóner, por ejemplo, pinturas en spray. A veces los solventes pueden provocar, los solventes. Así es, en realidad el problema son los solventes, más que la pintura en sí, ¿no? Entonces los solventes, como dicen los que son en spray o a presión, presurizados, utilizan un solvente especial y ese se diluye en el aire. Ese sí le puede causar problemas a su enfermedad pulmonar. ¿Qué se recomendaría, perdón? Ventilen el ambiente. Sí, si no van a poder usar mascarillas, ventilarlo. Y algo importante, las mascarillas de uso habitual, estas mascarillas de telita o incluso protectores para infecciones, ¿ayudan? No ayudan del todo, porque muchas partículas son muy pequeñitas o son gases. Los gases. Y estos gases no van a poder ser filtrados por las mascarillas, ¿no? Ayer, si no me equivoco, se celebró lo del World Trade Center, ¿no? Y ese es un ejemplo de lo que puede provocar la contaminación en exceso por muy poco tiempo en la salud de las personas. Se ha visto de que los expuestos a esta... Ha aumentado el nivel de cáncer. Sí. Y apareció una forma rara de silicosis, la silicosis hiperaguda. Gente que en un solo día hizo lo que un minero hace en 15. Pero ha sido por la gran cantidad de polvo de granito que tuvo que inhalar. Claro, que han absorbido. No, tan agudo y tan... masivo, ¿no? Masivo. Eso de la gente que hace esos grafitis con spray, eso sí tiene más chance de... Lo hacen al aire libre. Eso iba a decir. Exacto, pero yo he visto muchachos que hacen pinturas con spray utilizando fuego y lo demás. Hay que tener cuidado, ¿no? A veces si lo hacen al aire puede ser, pero esos solventes, también los personales que hacen limpieza, ¿no? Los que trabajan en mantenimiento, el gas de lo que sería la lejía, el ácido muriático, el formaldehído. La lejía también induce fibrosis. Induce fibrosis pulmonar. Y los que trabajan, por ejemplo, las chicas que trabajan en las peluquerías, haciendo estos laseados, exacto, ni siquiera utilizan una mascarilla, exacto, nada, y están aspirando ese olor tan fuerte. Y esto es muy importante en relación a ello. Una paciente con fibrosis pulmonar en general debería evitar estar utilizando este tipo de productos químicos como son lacas, como son tinturas de cabello de manera regular y mucho cuidado incluso hasta con sus cosméticos. A veces el uso de estas colonias que son muy intensas, mayormente son las de presupuesto bajo, pueden estar originando, no tanto fibrosis, pero sí que estén desarrollando complicaciones, Si es que uno tiene alguna predisposición, peor. Puede salir ahí. O les empeora la tos, ¿no? Les empeora la tos. Les empeora el síntoma y los pacientes se sienten mal, ¿no? Exacto. Yo le digo a los pacientes con fibrosis, cocina, plancha, lava tu ropita temprano, pero ten cuidado cuando limpies la casa. Preferible Ventila. que lo haga otra persona. A ver, Corina. Corina dice, un familiar manejaba camiones y otro trabajaba con material de paja por muchos años. Ambos fallecieron por fibrosis pulmonar y ninguno fumaba. ¿Qué otros factores se podrían asociar a estas condiciones de trabajo que haya favorecido la aparición de fibrosis pulmonar en ambos? Es muy interesante, ¿no? Un paciente o una persona que maneja camiones, sobre todo si es un camión que no tiene las características, llevan el motor en la cabina, El smog. comienza a ver la eliminación de la combustión del petróleo y esto llena la cabina. Y este biocombustible está confirmado, puede ocasionar problemas de enfisema y problemas de fibrosis pulmonar. Así que aquí la relación queda bastante clara. Ha sido el ambiente laboral y estas personas, los camioneros, están manejando 10, 12 horas al día expuestos a ese humo y duermen y pernoctan dentro de la cabina cerrada por el frío. Entonces el riesgo es mucho mayor. Y se impregna el olor también, la gente sale con un olor fuerte de CO2. A humo. A humo. Huelen a motor. humo, ¿no? Se huele motor. Así es. Hay algunas profesiones que, como digamos, se marketean oliendo o viendo lo que están haciendo. El ejemplo es, vayan al cementerio y al frente van a ver a los marmoleros haciendo lápidas. Cuando usted ve a un marmolero lleno de polvo blanco en la cara y en la bata, dice, no, sí está trabajando el mármol. Pero ese polvo de mármol es puro sílice y también va a desarrollar estos problemas.
Muy bien, ¿no? Y justo hablando de los factores de riesgo, vamos a repasar nuevamente, ¿no? La edad, el sexo afecta con mayor frecuencia a los varones, pero ya se están viendo más casos en mujeres. También hay parece, bastantes ¿no? casos en mujeres. El tabaquismo, ¿no? Repetimos, determinadas ocupaciones, la minería, la agricultura, por ejemplo, los que trabajan como conductores de camiones, factores genéticos, tratamientos oncológicos. Sí. Es bueno Cocinar con leña, no habíamos... cocinar con leña, ¿no? Humo. Ahora, El humo, sería en general para fibrosis pulmonar, ¿no? En general, más que para la idiopática, para la pulmonar. Pero por favor, que no cunde el miedo de que ya no voy a recibir mi quimioterapia porque me pueda dar fibrosis. Claro. No, eso es lo menos frecuente. En la balanza riesgo-beneficio, el beneficio de la quimioterapia es mucho mayor de lejos que el riesgo que me dé fibrosis. Aquí lo comentamos porque tenemos que hablar de ello también, Claro. porque podría ser una posible causa, pero no Así es. significa, ¿no?, que todos los que estén bajo un tratamiento oncológico van a desarrollar esta enfermedad, sino que, bueno, podría ser un factor de riesgo. A ver, Genaro, ¿qué cuidados debe tener una persona que tiene fibrosis pulmonar y bronquiectasia? Claro, o sea, el tema, como siempre, es prevención, ¿no? Entonces, en ambos casos, su vacunación, como ya hemos mencionado, influenza, neumococo, evitar acercarse a personas que estén con evidente resfriado, porque para eso no tenemos vacuna para todos los virus respiratorios, ¿no? Y el segundo tema es una alimentación adecuada y balanceada, ¿no? Y siempre tener un control médico cercano ante cualquier cambio en su patrón respiratorio o tener secreciones, cambio de color, etcétera, para iniciar prontamente algún tipo de tratamiento, no solamente antibióticos. Y algo importante es lavarse las manos. Muchos dicen, Algo tan fácil. me resfrié, pero yo no recuerdo que nadie me estornudara en la cara. Pero resulta que a lo mejor subió al transporte público y esa manija fue manipulada minutos antes por una persona que estornudó. Y muchos de los virus respiratorios entran por la mano. Y cuando yo como el pancito o la galleta, ya me enfermé, ya me infecté. Ya me fregué. Doctor Soto. Bien, seguimos. Vamos a ver cómo hacemos los diagnósticos. El criterio. Los criterios. Lo primerito y siempre lo que pedimos es una buena historia clínica. Por eso es que cada persona tiene que ir con el especialista y le va a hacer todas las preguntas necesarias. Las consultas por WhatsApp, las consultas por mail, así, no son adecuadas porque hay muchos datos que uno tiene que sacar de acuerdo dónde trabaja, dónde vive, qué hace, qué come, dónde va. Todo ese tipo de cosas son importantísimas. Tampoco consulta a Wikipedia, no vale. Tampoco. Doctor Google no sabe de fibrosis pulmonar idiopática, no sabe nada. Hacemos una placa de tórax, se van a pedir una tomografía después para chequear cada alteración en el pulmón, un ecocardiograma porque vamos a tener alteración pues, de la parte derecha del corazón, muchas veces porque hay más fuerzas, pruebas de función pulmonar, está la espirometría que nos va a decir esa capacidad del pulmón para poder expandirse, una oximetría de pulso para chequear cuánto de oxígeno está llegando al pulmón, qué porcentaje, una prueba de esfuerzos para ir viendo la parte cardiovascular, una gasometría arterial básica y finalmente una biopsia pulmonar para el diagnóstico final. ¿No? Sí, bueno. ¿Todos esos exámenes se tienen que hacer para claro, hacer el algunos diagnóstico? Sí, algunos ¿O algunos se no, obvian? Depende. Si tenemos un paciente que ya está con una fibrosis pulmonar completamente clara en la tomografía, realmente invadirlo para hacer una biopsia de pulmón ya no se recomienda. Incluso las nuevas recomendaciones dicen de que la biopsia ya se está dejando para determinados tipos y con una buena imagen, con un buen criterio radiológico y clínico sobre todo, podemos llegar al diagnóstico. Pero es cierto, es importante una evaluación integral, incluso también evaluación por el cardiólogo. Muchos pacientes con problemas de fibrosis tienen problemas cardíacos debido a su fibrosis y requieren un manejo especializado para que su agitación se controle mejor. Así es, ahora se habla de equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces, la idea es que la tomografía es un examen de imágenes, mientras que la biopsia, cuando uno toma un poco de tejido, te da otra idea y precisa más la enfermedad. Pero en muchos casos, como dice el doctor, tomando las imágenes y las pruebas que se tiene a la mano, se puede evitar en algunos casos no acudir a la cirugía, que sería más contundente, ¿no? Entonces, ahora se habla de consensos y de entre varias especialidades y pruebas se llega a un consenso y quienes no cuadran o tienen un caso dudoso van a terminar en cirugía y los que tienen un caso más típico ya pueden ser diagnosticados como fibrosis pulmonar idiopática y empezar
si es que es posible, algún tipo de tratamiento. Es por eso que en los hospitales referenciales, nosotros en este caso del MINSA, tenemos equipos, ¿no? En Cayetano Heredia, en el Loaiza, en el 2 de Mayo, María Auxiliadora, el Hospital Carrión. No solamente es el neumólogo quien lo ve, también lo está viendo el cardiólogo, el reumatólogo, el nutricionista. Incluso también manejamos apoyo psicológico y psiquiátrico, porque la calidad de vida se ve mermada del paciente y del entorno. La familia se desespera al ver al paciente cómo está teniendo tanto sufrimiento y hay que dar un manejo y un soporte adecuado. Claro, porque esa persona ya no puede trabajar, no puede, digamos, sostenerse sola. Así es. Claro, haciendo un ejemplo conocido, el cantante, el Puma, ¿no? José Luis Rodríguez es conocido y él lo dijo públicamente que tenía fibrosis pulmonar y en la etapa final previa a su trasplante ya no podía cantar, estaba conectado a un balón de oxígeno. Lo operaron, le hicieron el trasplante, tuvo, digamos, los medios y la tecnología en otros países para poder hacérselo y ahora está de gira otra vez. Claro. ¿No? Entonces, la vida radicalmente se cambia. Ahora, aquí en Perú, ¿con qué tipos de tratamientos contamos? Bueno, en el caso de la fibrosis pulmonar existen dos, por lo menos al momento, dos tipos de tratamiento que están ya autorizados a nivel mundial. Sin embargo, debemos resaltar que estos tratamientos no son curativos, ¿no? Disminuyen síntomas, amortiguan un poco el progreso de la enfermedad, no tanto como quisiéramos nosotros, y depende mucho, en algunos casos, o en la gran mayoría de casos, de qué tan rápido se inicie la medicina, ¿no? Por su alto costo todavía no están disponibles para uso de manera continua, ¿no? ¿El seguro no lo cubre, el SIS tampoco? Bueno, los seguros particulares pueden digamos, cubrirlos parcialmente, en algunos casos totalmente. El SIS, hasta donde yo sé, no está todavía autorizado debido a de que el problema está de que muchas veces no ofrecen un beneficio tan importante que justifique en muchos casos el costo, ¿no? Hay que individualizar los casos, ¿no? Estos dos medicamentos son los únicos probados, es la pirfenidona y el nintedanib. Ambos medicamentos han probado una disminución de la velocidad de la fibrosis, pero no la detienen. Van a mejorar la tos y algunos síntomas propios del paciente y mejoran la función pulmonar parcialmente. El problema es que se deben tomar de por vida, son muy costosos, tienen algunos efectos adversos. Bastante. Entonces, ¿cuáles son los efectos adversos de esos medicamentos? En el caso de la pirfenidona se toman a veces 6 a más tabletas al día. 6 a 9 tabletas al día. Con los problemas gástricos correspondientes. En el nintedanib se toma uno en la mañana, uno en la noche. Y lo que más se ve en ellos es diarrea que se puede manejar, ¿no? Digamos de que uno genera menos molestias que el otro, pero en relación a precios, uno es mucho más barato que el otro. En todo caso, hay colegas que lo manejan y tienen cierta experiencia al respecto, ¿no? En lo que es instituciones públicas todavía no es tanta la experiencia por estas limitantes. ¿Y cuándo ya llegamos a la cirugía antes de seguir con las consultas? Bueno, todo depende. Como ya sabemos, primero el trasplante de pulmón a nivel mundial se ha ido optimizando en el caso de la seguridad, de que el paciente lo tolere y sobre todo el costo y el tiempo que le dure el trasplante, ¿no? En el caso de riñón, pues hablamos de muchos años, incluso hasta 10 años que el trasplante funciona y el paciente mejora en su calidad de vida. En el caso del pulmón es diferente porque el pulmón está expuesto a todo lo que respiramos. Y por lo tanto tiene mayor riesgo de infecciones. Si uno usa inmunosupresores o algo que hace que el paciente tolere mejor el trasplante, también lo convierte en más riesgo de infecciones. Entonces eso hace que la vida, cuánto dure el trasplante, es mucho más corta. Pero en Perú el trasplante pulmonar es bastante bajo. En general, todos los trasplantes. Creo que es poquísimo, si comparamos con riñón, por ejemplo. Eso sí. Porque el riñón la mayoría de trasplantes son de familiares relacionados o donantes relacionados. En este caso, el pulmón no puede ser sacado de una persona. Yo te dono medio pulmón. Medio pulmón. No, un cuartito. Generalmente es de pacientes que están en muerte cerebral, ¿no? O pacientes fallecidos. Y algo importante es de que el pulmón es un órgano que genera mucho rechazo.
Y para evitar el rechazo requiere que el paciente tome medicamentos que le bajen las defensas. Y como el doctor Valdivia comenta, el pulmón es el que está recibiendo toda la carga de gérmenes todos los días, así que el riesgo de complicaciones es alto. Actualmente, quien tiene más experiencia en el manejo de trasplantes es la Seguridad Social, y dentro de ellos el Hospital Almenara y en menor cuantía el Rebagliati. El Ministerio de Salud está planteando desarrollar una unidad de trasplante porque es también parte del desarrollo de la medicina, y de todas maneras se va a tener que implementar ello. ¿El problema cuál es? El problema es de que un donante patológicamente o histopatológicamente compatible, segundo, es un donante cadavérico, y antes que uno, que ya es adulto, hay niños que están esperando en la cola. Claro, hay un gran listado ahí que hay que respetar. Es un gran listado. Ahora, me acuerdo que una familia me dijo, doctor Casanova, tenemos juntado un dinerito para ¿cuánto cuesta? En promedio estamos hablando por encima de los $300,000. ¡Wow! Entonces es un procedimiento muy costoso. Muy bien, vamos a continuar con las preguntas. Seguimos con la pregunta. En el Facebook Joel nos ha puesto, fui paciente de cáncer y me realizaron quimioterapia con bleomicina. En el proceso tuve un cuadro de trombosis femoral. Ahora me canso muy rápido y me falta el aire. ¿Tiene alguna relación con la fibrosis pulmonar? Bueno, la bleomicina es un excelente quimioterápico. Se usa mucho para cánceres que parten de las gónadas, sobre todo testículo. Cáncer testicular tiene la bleomicina como el principal medicamento. Pero este medicamento es muy bueno para el problema del cáncer, pero induce problema de fibrosis pulmonar en un grupo de pacientes. Ahora, estoy viendo que esta persona tuvo también una trombosis femoral y por lo tanto también riesgo de desarrollar trombosis pulmonar. Bien, entonces, dice que se cansa muy rápido y le falta el aire. Lo que se tiene que hacer el señor Joel es una tomografía para determinar si es que hay fibrosis pulmonar debido a la bleomicina. Y esta tomografía debería ser con contraste para determinar si hay coágulos en el pulmón. Y lo otro es una prueba que se está usando mucho que se llama la difusión del monóxido de carbono. Esta prueba también la utiliza. Incluso a las personas que van a recibir bleomicina, le hacemos difusión de monóxido de carbono antes de la bleomicina y después de la bleomicina para ver qué tanto hay repercusión al respecto. Ecocardio también. Y también su ecocardio. Entonces, hay relación, pero pruebas diagnósticas para descartar. Exacto. Elba dice, trabajar durante mucho tiempo en costura, respirando pelusa y otros residuos de tela, ¿puede provocar fibrosis pulmonar? Bueno, el polvo del algodón también puede causar Decimos puede, ¿no? Enfermedad intersticial, enfermedad obstructiva, o sea, tiene un amplio margen o grupo de enfermedades que puede causar. Si la señora quiere descartar, que haga sus análisis. Se tiene que hacerse sus chequeos, exactamente. Exacto, ¿no? Hay muchos pacientes que están expuestos al polvo de algodón, que están expuestos a las plumas de aves, los peladores de pollos, los que trabajan en los camales, al pelo de los animales, los que trabajan en la industria del queso, de los lácteos, pueden inhalar estos elementos. Estos elementos, a diferencia, por ejemplo, del cemento o de la arena, no se acumulan, pero irritan y con el tiempo pueden inducir fibrosis pulmonar. Entonces ustedes dirían que toda persona que trabaje con cualquier producto que sea vaporizable debería usar mascarilla, equipo de protección. O que genere polvo. ¿No? Que genere polvo. A ver, esta consulta nos interesa a todos los que estamos en este set ahora mismo. A ver, Miguel nos dice... En el switcher de aquí abajo, a ver, Miguel dice... ¿El aire acondicionado puede generar fibrosis pulmonar? Tiendo a toser cuando estoy en pantalla por el polvillo que expulsan estos equipos. Bueno, en general el aire acondicionado en sí no, a menos que uno tenga los filtros en mal estado, sucios. Eso. Y el otro es que a veces el aire acondicionado hace que la humedad del ambiente disminuya. Entonces, al haber menos humedad, se resecan la mucosa respiratoria y se genera tos. Y esta tos es más frecuente en personas con problemas alérgicos. Rinitis. Entonces, la rinitis. Y también importante es la temperatura del aire. No se recomienda que esté por debajo de 23 grados centígrados. Cuando lo ponen a 20, a 22, a 19, todo el mundo va a toser por el frío que genera, ¿no? Bueno, el aire acondicionado fue diseñado para tener una temperatura estable, ¿no? Y en cada grupo ocupacional, por ejemplo, cuando se trabaja con computadoras, tiene que mantener una temperatura fría para el óptimo funcionamiento de equipos.
Igual cuando uno va a una sala de tomografía, prácticamente es un congelador, porque trabaja a 18 grados para que el equipo no se sobrecaliente. Pero en realidad el aire acondicionado, como dice, es solamente quitarle la humedad y poner una temperatura estable. En sí no es malo, simplemente que si los filtros no son cambiados de manera programada, pueden arrastrar partículas que nos pueden causar cierto tipo de tos o cuadros alérgicos, pero en sí el aire acondicionado no es malo. Acá tenemos que tener son aire acondicionados bien manejados, bien mantenidos. Yo sí tengo una petición. Desde la Junta Médica exigimos ver la revisión técnica de los equipos de aire acondicionado. A ver, Daniel, has escrito, Dani. Dice, ¿los cigarrillos electrónicos son más peligrosos para el pulmón? O sea, gran debate. ¿eh? Bueno, es un debate a nivel mundial, ¿no? Apareció el vapeo como una alternativa para disminuir el consumo de cigarrillos y dejar la adicción a la nicotina. Sin embargo, en el mundo, la tendencia, sobre todo la industria, fue cogiéndose por otro camino y dándole sabor al vapeo y cambiando de grupo y tratando de venderlo a jóvenes, incluso, y ahora hay descrito más de 5 casos en el mundo, en Estados Unidos en particular, que han fallecido por el uso de los cigarrillos electrónicos. Se ha visto igual de nocivo que claro, el cigarro. El problema es que para el cigarro electrónico venden los aceites. Ajá. Y estos no solamente contienen nicotina, contienen aceites aromáticos que le dan cierto olor y sabor agradable. Y se ha visto de que estos aceites se impregnan en la vía respiratoria generando inflamación muchas veces mortal. Claro. Por eso el uso de los cigarrillos electrónicos y vapeadores no está siendo recomendado por, hasta donde yo sé, ninguna sociedad médica. Las sociedades ahora están están sacando unos consensos y recopilando información para poder sacarlo, tratar de dar conductas correctas respecto a su uso. Pero ya están restringidos. Muy bien, vamos con la última consulta del día. Gisela, ¿la fibrosis pulmonar es hereditaria? Tiene un componente, ¿no? Bueno, existen algunos tipos que sí tienen forma hereditaria. Hay una fibrosis pulmonar familiar que tiene bastante fuerza hereditaria. También por ahí algunas enfermedades raras en donde padres o abuelos han fallecido de fibrosis pulmonar. La idiopática todavía no está claro, que es la más importante por su volumen. Así de que si yo tengo al menos 2 o más familiares consanguíneos con antecedente de fibrosis pulmonar, debería hacerme una evaluación neumológica a partir de los 30 años. Es lo que se recomienda y con ello de hacer un descarte precoz. Muy bien. Doctor, ¿alguna recomendación final que quiera dar? Yo creo que si alguien tiene tos o ha notado que empieza a cansarse más de lo normal en sus actividades que antes hacía sin problemas, tiene que acudir a un chequeo médico pronto. Exacto. Finalmente, por favor, no se automediquen. Apenas sientan ustedes que sus actividades físicas se ven mermadas, se agitan más, esa tosecita que aparece y desaparece y no encuentran una causa clara, por favor, acuden a una evaluación médica. Y si es que inicialmente el médico general determina que hay algo anormal, van a tener que ser evaluados por un neumólogo. Por el especialista. Claro que sí. Recuerden, por favor, que no existe tos normal. Esa tosecita que uno escucha todos los días, no, es mi tos diaria, es normal, no existe. O tos del fumador, que dice. O tos del fumador, claro que sí. Esa tos implica que algo está pasando porque la tos es un reflejo beneficioso del cuerpo que está diciendo algo está pasando. Tenemos en todos los hospitales del Ministerio de Salud, Fuerzas Armadas y policiales, neumólogos capacitados que van a poder decir qué puede tener y lo mejor para usted es un diagnóstico adecuado y el mejor tratamiento que le pueden dar. Eso es, ¿no? Grandes especialistas como los que hemos tenido hoy aquí en el programa. Muchísimas gracias por haber estado en la Junta Médica, doctores. Nos vamos. Mañana es viernes, ¿verdad? Sí. Mañana es viernes, ya saben, la salud mental siempre presente aquí en este programa. Que tengan un bonito jueves. Hasta mañana a las 10. Chao.